Enlazarnos en este momento con Sandra Romandía, coautora del libro Narcos CDMX y, bueno, además una periodista excelente de investigación. Sandra, buena amiga de Mega Noticias, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Paco, un gusto saludarte como siempre. Oye, de entrada, me impacta mucho ver esta imagen de Luis Cárdenas Palomino, la que han girado a partir de su detención, con una barba, descuidado. Vamos, no es el Luis Cárdenas que veíamos en el 2010. Sí, claro, es diferente y es impresionante porque de alguna manera pues te demuestra que Luis Cárdenas estuvo un poco a salto de mata los últimos meses desde que se supo de la orden de aprehensión y también, por supuesto, de la investigación que se le sigue desde Estados Unidos a partir de la investigación a el que fue su jefe todo el tiempo, Genaro García Luna, quien está corriendo un proceso en Brooklyn, en la corte de Brooklyn, y pues por las fuentes a las que yo he tenido acceso, con las que puedo platicar, pues me han comentado, ¿no, Paco, que efectivamente Cárdenas Palomino temía que lo fueran a detener y de alguna manera cambió, descuidó o modificó su aspecto, ¿no? Fíjate que esto que dices justamente, que andaba a salto de mata, me llama la atención porque esta tarde el periódico Reforma puso en una de sus notas que no solamente, vamos, no se estaba escondiendo, sino que paseaba por la zona de Naucalpan con su Porsche y que no pasaba absolutamente nada. Y uno se pregunta, ¿por qué tardó tanto tiempo la autoridad en detenerlo? Cuando sabemos y lo conocemos muy bien, Sandra, que la autoridad los tiene perfectamente ubicados, que tienen el momento para detenerlo cuando lo deciden. Pues sí, es muy buena pregunta, Paco, porque lo hemos visto en este caso y en muchos casos, ¿no? En la mayoría de estos expedientes tienen toda la huella de los criminales a los que están siguiendo, sobre todo si se les libró una orden de aprehensión con tiempo de anticipación. Y es verdad, algunas publicaciones periodísticas refieren que él se movía en esa zona que de alguna manera, y hay que decirlo, Paco, probablemente lo acondicionó como una zona de confort, probablemente tenía un área controlada en la que él se sentía de alguna manera seguro. Lo que es cierto es que su aspecto cambió. Y lo que también es cierto, Paco, es que en este momento pues está enfrentando un proceso por tortura, como sabemos, a Mario Vallarta. Sí. Pero justamente lo que te iba a decir, vamos, ¿qué implica esta detención? Sobre todo porque no está detenido por sus vínculos teóricamente con el narco, por sus vínculos con Genaro García Luna. Es un vínculo con una situación de tortura a uno de los familiares de Israel Vallarta. Así es el vínculo, es una acusación por tortura a Mario Vallarta, el hermano de Israel Vallarta, hay que recordar, quien fuera el novio o el supuesto novio de Florence Cassés, este caso del supuesto montaje del rancho de las Chinitas que ocurrió hace ya 15 años, pero que Mario Vallarta, su hermano, al que supuestamente él torturó, fue detenido en 2012, como parte de los remanentes de esta banda del Zodíaco, como parte de estos eslabones de secuestradores, y que en teoría pues Cárdenas Palomino lo habría detenido por órdenes de la cúpula policial, que esto es un poco lo que nos revela, Paco. Por una parte, por supuesto que en Estados Unidos y en otros expedientes se ha mencionado el nombre de Cárdenas Palomino como alguien dentro de estas cadenas de corrupción que hubo en esta época de Vicente Fox y Felipe Calderón en las grandes cúpulas policiales de México. Pero por otra parte también revela una manera de proceder en el caso de que este proceso concluya de manera satisfactoria para quienes acusan, una manera de proceder de estas autoridades que bajo tortura pues investigaban, sacaban conclusiones y resolvían expedientes criminales mediáticos o para de alguna manera poder resolver los temas, como es en el caso de Mario Vallarta, poder solucionar secuestros, ¿no? Fíjate que esto que acaba de pasar con García Luna, ahora con Luis Cárdenas Palomino, abre la pregunta de si, y tú lo decías hace un momento, son muestra de los vínculos que existían entre la policía y la delincuencia. Y me quedo con la duda, ¿existían o todavía existirán, Sandra? Pues mira, los especialistas y teóricos del tema dicen que siempre hay. Yo sería muy dudosa en cuanto a las palabras del presidente en la mañanera cuando dijo
estamos serenando la violencia con ese tipo de detenciones. Es muy importante que estos personajes que tuvieron algún tipo de conductas oscuras y sobre todo ilícitas se enfrenten a la justicia, pero Paco, realmente quienes están ahorita en el ajedrez, en la movida de la violencia en México, son otro tipo de capos, son otro tipo de cárteles y por supuesto la pregunta es qué funcionarios actuales están tapando la actividad de los capos o de los cárteles actuales. Cárdenas Palomino hace mucho no está en la esfera pues al menos detectablemente de los cárteles, porque dejó el poder, desde 2012 dejó su función como servidor público, desde donde tenía, por supuesto, una posición privilegiada de acceso, de control, de protección, si así lo hubiera querido hacer, a algunos grupos delincuenciales, ¿no? Déjame preguntarte por último, Sandra, ¿se abre una ventana de oportunidad de que pudieran fincarle otros delitos y esto incluso lo pudiera llevar a una extradición a los Estados Unidos? Pues bueno, por una parte ya está corriendo un proceso en la Corte de Brooklyn en el caso de García Luna sobre los subalternos de García Luna, que eran especialmente Ramón Pequeño y Cárdenas Palomino, que eso pudiera llevar a Estados Unidos, que incluso se habla de que ya hay una petición de extradición. Por otra parte, yo he tenido acceso, Paco, especialmente a muchos expedientes en los que narcotraficantes detenidos han revelado cómo Cárdenas Palomino operaba en la Ciudad de México a todas luces, escoltando a los capos de la droga, escoltando cargamentos, recibiendo dinero, con escenas muy específicas de las que platicaré en mi próxima columna, en algunas iglesias de la Ciudad de México, con las que donde tenía contacto con personajes de los Beltrán Leiva. Es decir, hay muchos expedientes activos, según las fuentes de inteligencia lo tienen o lo han dado a conocer algunos periodistas, por lo cual, por supuesto, daría la posibilidad de que se le investigue por otros actos, aparte de la tortura por la que lo detuvieron. Tenemos tema para seguir platicando, Sandra Romandía. Espero tener contacto nuevamente contigo. Te agradezco como siempre. Por supuesto. Muchas gracias, Paco. Buenas noches. Muy buenas noches, Sandra Romandía. Vámonos ahora con Luz María Limón, que nos tiene más información.